Hola, muy buenos días. No sabes lo feliz que me hace que hayas tomado la decisión de acompañarnos hoy en Open House, especialmente porque tenemos una serie que está muy interesante. Si estuviste la semana pasada, viste la primera parte. Si no, de verdad te recomiendo verla. Se llama Números Rojos y tenemos una pregunta que quizás nos hemos hecho en algún momento del mes o de la vida. ¿A dónde se está yendo mi dinero? Pensé que lo tenía muy claro y después me di cuenta que no sé a dónde se fue mi salario. Sí, estamos hablando de finanzas, estamos hablando de dinero. Y este es un tema muy interesante que tengo el honor de contar con mis amigos, una pareja increíble, César y Laura. Son parte de Open House. Ellos tienen muchos años trabajando en el sector bancario, pero además inspirando, retando, equipando y enseñándole a un montón de personas acerca de la sana administración del dinero, cómo ahorrar, cómo salir de deudas. Entonces, desde la semana pasada iniciamos una conversación que hoy va a continuar y dijimos, ¿qué son esas cosas que no pueden faltarnos en esta conversación? Cuando la estábamos preparando hay muchísimo que quisiéramos compartirles, pero hay algunas que no se nos pueden salir del radar, tenemos que hablarlas, así que hoy la conversación va a estar muy interesante. De hecho, no quiero quitarles tiempo, quiero empezar con algo que quizás algunos de ustedes notaron desde la semana pasada, y es esto. Este es el plan para hacer un presupuesto, ¿ok? La semana pasada César y Laura nos dijeron, ustedes tienen que hacer un plan para dirigir su dinero, ¿a dónde se va a ir su dinero? Y estos eran los pasos. Número 1, determine o anote la suma de sus ingresos. Si sos independiente o tenés un negocio propio, probablemente vas a tener que hacer el paso número 2, que es deducir impuestos, ¿ok? Que no se te olvide. Y aquí empieza nuestra conversación hoy que va a estar muy interesante. Primero, yo lo noté y yo sé que muchos lo pudieron haber visto antes de otorgar, ¿verdad?, cada categoría de gastos. Ustedes dicen, determine cuánto destinará para ser generoso y para ahorrar. Yo quisiera empezar con una pregunta en una conversación que va a ser muy sincera y es, siendo muy honesto, me parece poco común esta práctica. Yo creo que la mayoría de nosotros o algunos de nosotros probablemente determinamos nuestro presupuesto con todas las categorías y después ahorro si puedo y después si puedo el guachi, ¿verdad? O alguien allá que tengo que darle algo de lo que me sobró. Es tal vez algo común. Entonces cuéntenme un poquito primero por qué ustedes piensan esto, ¿dónde viene esta idea? Muy bien, Dani. Bueno, primero tal vez antes de contestar la pregunta específica, me gustaría retomar un poco lo que hablábamos la semana pasada. La semana pasada comentábamos un poco mi drama, la novela, ¿verdad? Los endeudados también lloran. Y hablábamos de toda la tragedia, los enredos financieros, las deudas y cómo casi me devuelven el anillo de compromiso, ¿verdad? Y entonces definitivamente es que este tema no es sencillo. Nosotros no nacemos aprendidos en el tema del dar, ¿verdad? Por ejemplo, nací de un contexto o crecí en un contexto en donde lo que me enseñaban era meter la mano en el bolsillo, buscar ahí bien en el fondo y ojalá en vez de una moneda apareciera un botón, ¿verdad? Pero bueno, en realidad esta es la situación, esto es lo que es normal. Y recuerdo que cuando ya Lau y yo nos habíamos casado, cierta ocasión viene y me busca y me dice, mira amor, es que conocí a una familia que tiene esta situación, tienen una situación muy difícil y nosotros tenemos un dinero ahorrado, entonces quería proponerte a ver si estabas de acuerdo que le diéramos ese dinero a esa familia. Entonces mi reacción natural y en el interior era jamás, eso no puede pasar porque yo necesito ese dinero, ¿verdad? Y él me necesita a mí. Y bueno, al final la respuesta fue sí, o sea, hagámoslo, lo hicimos, fuimos adelante, apoyamos a la familia. Pero la respuesta que realmente yo quería darle era, mira, ¿qué te parece si dividimos por partes iguales ese dinero y nos vamos para el mall a comprar, ¿verdad? Eso era realmente lo que en el fondo yo quería. Y ahora sí, llegando a la pregunta tuya, Dani, la semana pasada hablábamos del término mayordomía y lo definíamos como aquella persona que se encarga por orden de un dueño, un señor, de administrar, de multiplicar, de cuidar y de dar cuentas de esos recursos que son de ese dueño. Y todas las cosas, las decisiones que toma y las cosas que hace, las hace como si fuera el dueño el que las estuviera ejecutando, porque él lo que hace es cumplir la voluntad del dueño. Entonces, la pregunta aquí que cabe es,
¿de quién estamos hablando si nosotros estamos buscando ser buenos administradores y mayordomos de lo que nuestro Señor ha puesto en nuestras manos? Entonces tenemos que preguntarnos, bueno, ¿quién es en realidad nuestro Señor? Entonces hablábamos un poco de, ¿será Rico MacPato, que nada en las monedas de oro y es egoísta y no quiere compartir? ¿O acaso es Donald Trump? Y aquí me reservo los comentarios por aquellos que hay partidarios de pronto. Pero entonces la pregunta nuevamente, y aquí lo tenemos en pantalla, se trata de nuestro Dios. Ese Señor es nuestro Dios, que en esencia es un Dios generoso. Y la palabra generosidad es una virtud de un buen mayordomo financiero. Y si quisiéramos referirnos a esa esencia de Dios, aquí hay un salmo que lo ejemplifica claramente. El Salmo 65:9 nos dice: tú tienes cuidado de la tierra, es Dios trabajando. La empapas con abundante lluvia y riegas los sembrados para que den muchos frutos. Con la lluvia aflojas la tierra y la preparas para la siembra. Llenas de agua los grandes arroyos y haces brotar nuevas ramas. Así dejas listo el campo para que todos tengamos trigo. Y dice todos, ¿verdad? Voy a enfatizar en algunas palabras todos, porque Él es nuestro proveedor y ha prometido suplirnos para todas nuestras necesidades. Llega el año a su fin y está lleno de bendiciones. Por donde quiera que pasas, dejas gran abundancia. Y si yo amplío, la verdad es que está clarísimo, Dani. Este salmo es un vivo ejemplo del carácter y de esa agenda de Dios de ser generoso. Entonces, por eso, la prioridad que habíamos hablado la semana anterior en cuanto al presupuesto. Demasiado bueno. No sé si alguna vez habías leído este salmo. A mí me encanta porque es una imagen, ¿verdad? Una representación de Dios que quizás a veces no la tenemos de esta forma, honestamente. Quizás si pensemos Dios puede hacer todo, es dueño de todo, pero a veces se le olvida tal vez algo que estoy necesitando. Quizás es algo que podamos sentir en algunos momentos. Y el salmo dice, va a haber muchos frutos, lo que quiere decir va a haber abundancia de ese resultado, ¿verdad? Está preparando la tierra, la está llenando. Es como este concepto de abundancia. Ahora, esta conversación yo le pedí a Lau y a César, porfa, tengamos una conversación súper sincera. No quisiera que entráramos a hablar de dinero, especialmente porque estamos en la iglesia, ¿verdad? Entonces, qué difícil lo que vamos a hacer, porque al final del día es un tema que ya es complicado, ¿verdad? El dinero, y ahora, honestamente, aquí va la sinceridad, creo, para muchos de nosotros todavía es más complicado a veces tomar en consideración ser generoso. Yo no sé si a ustedes les pasa, especialmente Lau, que tiene el Excel así como con escarchas y todo súper bien organizado. Yo no, entonces honestamente seguro se me olvidó por ahí a veces. Y no sé si les ha pasado, pero cuando queremos ser generosos, a veces duele. ¿Les ha pasado? A veces sentimos como una resistencia, como algo que te dice, no, esa no es una buena idea. Y tal vez es una buena idea. Cuéntenme si a ustedes les pasa en primer lugar, si soy yo el único mortal o... Sí, bueno, no es sencillo, ¿verdad? Nosotros nos ha pasado en nuestra vida, pero también en los cursos que hemos dado de este tema de mayordomía, de libertad financiera, es uno de los capítulos, o es el capítulo donde más nos quedamos. La gente llega con mucha culpa, con muchas dudas, con muchas preguntas. Entonces, si tuviéramos que enlistar algunos motivos, nosotros lo resumiríamos acá. El primero es el temor a esa inestabilidad financiera, el miedo a que no me alcance, ¿verdad? El tener en la mente que ese pensamiento lógico de que va a haber una inestabilidad, una insuficiencia financiera y mucho más si no lo tenemos en nuestras líneas de presupuesto. La indiferencia, porque el ser humano naturalmente piensa en sí mismo desde siempre. Entonces, nos es más sencillo hacernos de la vista gorda y no pensar en las necesidades de los demás que ir ahí y dar, ¿verdad? El materialismo. Desde la semana pasada hablábamos que estamos en un mundo, estamos en una sociedad de que nos induce, que nos lleva al tema del consumismo. Y eso es, el materialismo es que al final le damos demasiado valor a las cosas, ponemos las cosas por encima de las personas
Y esto nos lleva a uno de los enemigos del corazón, ¿verdad? Que es justamente la avaricia. La avaricia dice, me debo a mí mismo y tengo que salir corriendo a saldar esa deuda. Y bueno, eso no es solo es triste, sino también es súper peligroso, ¿verdad? Porque estamos orientados a las cosas. Y el tema del desconocimiento, porque como decía César, no nacemos aprendidos, no tenemos educación en este tema de la generosidad, del dar. Y desde niños, yo creo que venimos con ese pensamiento. Después de papá y de mamá, yo creo que eso la siguiente palabra que aprenden los chiquitos, mío, 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 ¿verdad? Todos tenemos que irles enseñando a compartir, a que no sean egoístas. Y también creo que alrededor de este tema de la generosidad, se ha utilizado incluso el nombre de Dios, se ha manipulado, ¿verdad? Nosotros venimos de otra iglesia y bueno, lo que voy a contar aquí, quiero que se tome bien, porque tal vez lo que a mí no me gustaba era la forma, la manera en que se hacía. Cada cierto tiempo se pasaba un sobre que decía ofrenda para el pastor, ¿verdad? Y entonces… Para Dani. Solo simples. Es broma. Y entonces, para mí era como chocante, porque yo decía, tal vez, ¿verdad? El ambiente lo preparaban y al final pasaban el sobre para el pastor y creo que la forma era la que era, ¿verdad? Que iba en contra tal vez de la manera en que nosotros tomamos este tema de la generosidad. Gracias por tirarme esa papa caliente así tan dura frente a la iglesia. Solo simples, no, es broma, vean. De veras, yo le pedí a Lau y a César, vamos a tener una conversación re honesta y esto es ser sinceros. Si has estado en iglesias antes, y quiero ser claro con esto, ninguna iglesia es nuestro enemigo ni le tiramos piedras a nadie, todos de alguna manera somos de una misma familia, solo que a veces uno tiene como una tía que no presenta mucho a los amigos, ¿verdad? Uno dice como, bueno, sí, es de la familia, pero quédese conmigo, ¿verdad? Esto es lo que ha pasado, ¿ok? Y quiero tomar solo 5 minutos, de verdad, robarle a Lau y a César para explicarles algo muy importante. Definitivamente tenemos que ser honestos, en contextos, sobre todo religiosos, de iglesia, muchas veces, los humanos, para no poner nombres y apellidos, nos hemos equivocado y tal vez nos hemos ido por ideas que no son, que tal vez no es lo que Jesús, a quien seguimos, en realidad quería dar a entender. Y quiero explicarles 2 líneas de pensamiento que están situadas en un extremo cuando hablamos de este tema tan complicado a veces, que tiene que ver con ser generoso. Y Lau dijo algo que me encantó, y es parte de esta conversación honesta. A veces, tal vez vos no tenés claro qué está esperando Dios de mí exactamente con el dinero. ¿Será que yo debo dar todo mi dinero y se lo tengo que dar a la iglesia? ¿O al pastor, el simple del pastor? No. ¿Será que se lo tengo que dar a, no sé, una organización sin fines de lucro? ¿Será que se lo tengo que dar a mi familia? Y en esa confusión que quizás a veces no es claro, se ha dicho de todo. ¿Okay? Entonces quiero contarte 2 líneas súper comunes, ¿ok? Que se han enseñado. Esto se llama doctrinas. Una doctrina es un conjunto de enseñanzas. La primera se llama la teología de la pobreza, es una manera de nombrarla. Y esto lo que quiere decir es, rechazamos, si te afiliaras a esta idea, rechazarías el materialismo, ¿ok? Todo lo que sea con adquirir cosas y disfrutar de ellas, materiales, es una maldición. Y lo que ha pasado es, si te gusta estudiar la Biblia, este es un tip para vos, lo que ha pasado es que algunos textos en la Biblia los han agarrado, los han leído y han sacado una enseñanza fuera del contexto. Entonces, si te gusta estudiar la Biblia, este es un tip, no hacemos eso, no sacamos un texto para desarrollar todo un conjunto de ideas que sobre todo dicten nuestra manera de pensar, de conducirnos en la vida, ¿verdad? La expectativa entre nosotros de cómo vivimos este tema. Y hay un par de textos muy interesantes que son un ejemplo de muchos. Uno es, una viuda llega y hay una caja cerca del templo, está Jesús con sus discípulos y ella da 2 moneditas, ¿ok? Y esa viuda era todo lo que tenía, 2 moneditas. Y quizás alrededor más gente llegó y dio miles de dólares, ¿ok? No eran dólares, pero dio muchísimo dinero. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿saben quién dio más? Ustedes han escuchado esa historia, ¿verdad? ¿Quién dio más? La viuda. Entonces los discípulos, ¿cómo? ¿Qué está queriendo decir Jesús, verdad? Porque de alguna manera alguien dio $1,000 y la viuda dio como 5 centavos, no sé. Entonces alguien llegó y dijo de pronto, a Jesús lo que le gusta es que usted dio todo y se quedó pobre. Entre más pobre, mejor. Eso era como las chicas esas que salían en la entrevista. Ustedes vieron El Chavo del Ocho, perdón este chiste. Vea, don Ramón tenía unas revistas con unas chicas que no tenían mucha ropa
Y el chavo le dijo, pobrecita, las muchachas, no les alcanza para comprarse la ropa. Qué chiste más malo. El punto es, entre más pobres, más espirituales, como las muchachas de la revista Don Ramón, esa es la idea de la teología de la teología de la pobreza. Perdón. Entre más te despojes y te alejes de lo material, es un sinónimo de que sos más cercano a Jesús, de que estás haciendo lo que Dios quiere. Y dice, dar a los necesitados es un imperativo moral. Eso quiere decir, no podés elegir. Te guste o no, tenés que darle al necesitado, ¿ok? Esto es parte. Y a veces, ¿verdad? Hay zonas grises. Obviamente dar a los necesitados es algo loable, es algo que tenemos que hacer también, pero lo llevamos a un extremo en esta idea. Y la idea central es autonegación, ¿ok? Entre menos tengo, más espiritual. Para mí esta es la parte más importante. Ser pobre es señal de piedad. Y eso es una idea que quizás algunos de ustedes han escuchado, les han enseñado esto, quizás no, ¿ok? Pero la otra idea está totalmente en el otro lado del ring, ¿verdad? Como una teología y un conjunto de enseñanzas que quizás están alrededor, en el radar de este tema. Y se llama la teología de la prosperidad. ¿Qué quiere decir esto? Esta para mí es un poquito más peligrosa, si te soy muy sincero en esta conversación vulnerable. Dice la prosperidad material, financiera, es un premio. ¿Un premio por qué? Porque soy demasiado buen seguidor de Jesús, porque soy muy bueno, porque soy muy cristiano. Y debo dar para recibir. ¿Qué hay detrás de esa idea? Aquí hay un peligro. Yo quisiera levantar como un red flag, ¿ok? La idea detrás de dar para recibir es la intención en mi corazón, en mi mente del por qué doy, es porque Dios es como rentable. Dios es rentable. Si yo doy 1,000, Dios me va a dar 2,000. El problema, porque Dios puede hacer lo que Él quiere y te puede dar muchísimo, ya lo vas a ver. El problema es que lo vemos como si Dios tuviera la obligación de prosperarte. Como que si Dios está en la obligación de demostrar su amor por vos, su cuidado, dándote un montón de materiales, de recursos, de bienes, que no necesariamente hablan de nuevo de la relación con Dios espiritual. Y esa es la parte más peligrosa para mí. Te dice, si no prosperas, revise cómo está su vehículo, ¿ok? Si su vehículo le está sonando algo, pecado oculto. Luis, no. Si no estás teniendo millones en la cuenta, te está faltando fe. Te voy a devolver la papa caliente ahorita porque esto se está poniendo ardiente, ¿ok? ¿Han escuchado un poco esto? No levanten la mano y no digan dónde. ¿Qué enseñamos en Open House? Por eso esto es parte de nuestro radar cuando hablamos de finanzas y mayordomía. Esto para mí es demasiado importante que vos lo tengas claro. Nosotros pensamos que lo que es más consistente, ¿ok? En el contexto bíblico completo es la mayordomía. Y en este caso financiera, mayordomía, como César dice, es administrar, ¿ok? No solo el dinero, en realidad todo lo que tenemos es temporal, incluso los hijos, los talentos, las inteligencias, los recursos, todo es de Dios. Y nosotros somos administradores. Empecemos por ahí. Segundo, me encantó lo que dijiste, César. Cuidamos y multiplicamos. Un buen administrador hace sentir orgulloso a su dueño que multiplicó los recursos, ¿verdad? Lo que Dios te confió, vos lo cuidás y lo multiplicás. Tercero, todo es temporal, es lo que estamos diciendo. Un día, nunca pensamos en esto, nunca. Pero un día vos y yo no vamos a estar acá más en este mundo y esto va a quedar para alguien más. Entonces, mientras lo tengas, estás a cargo, ¿ok? Somos administradores para un propósito y es ayudar a que se cumpla la agenda de ese dueño que, como dijo César, no era Donald Trump, ni Walter el Paté Centeno, era MacPato, perdón. ¿Quién dijiste que era Rico MacPato? Bueno, el punto es, la agenda es del dueño. ¿Y quién es el dueño? Nosotros pensamos que es Dios. Dios está reconciliando al mundo con Él, con Jesús. Está haciendo que los humanos comprendamos un poco más del amor, la paz, la armonía. Todos necesitamos eso. Y en parte nosotros pensamos es para ese propósito. Y aquí viene el centro, un poquito más a la práctica. Dios quiere que disfrutes, de nuevo, retornando a la idea de la teología de la pobreza, yo creo que sí, ya te voy a explicar cómo. Dios quiere que disfrutes sin codiciar. Eso es lo que nosotros pensamos. Es decir, Jesús se aseguró de hablar demasiado dinero porque sabía que algo iba a venir a tu vida a competir por ese volante, como si fuera un vehículo que está, ¿verdad?, dirigiendo tu vida, era el dinero. Algo que podía ser como un señor, como dice César, que podía llevarte a hacer cosas terribles, que después te va a doler y te va a dar vergüenza. Bueno, Jesús dice, puedes disfrutar, pero que no se convierta en tu Señor. Creemos que trabajamos duro, ¿ok? Que sí podemos prosperar sin duda alguna, de nuevo, sin avaricia y sin egoísmo. Quiero que veamos este texto. Este es Pablo hablándole a Timoteo, era como su discípulo y le está dando consejos para una iglesia y le dice, adviérteles a los ricos de este mundo, aquí viene la clave, no sean orgullosos, no confíen, ¿ok? Esta es la clave. No está mal ser rico, es no confíen en las riquezas.
que ellas no sean tu confianza, porque es muy fácil perder todo lo que se tiene. Al contrario, que confíen en Dios. Esa es la clave, que nuestra confianza es en Dios, pues Él es bueno y nos da todo lo que necesitamos para que disfrutemos. Cuando yo te voy a decir esto muy sinceramente, cuando por primera vez leí este texto, revolucionó mi idea de Dios como buen padre, como un papá. Porque si sos papá, y yo no lo soy, pero hemos hablado un montón de esto muchas veces, ¿qué no haría un papá, verdad? Yo les dije a ustedes, yo creo que hasta en algún momento sé que se quitarían de su boca la comida, el bocado para que su hijo lo tenga, ¿verdad? Y Dios no solo nos da lo que necesitamos, esta es su esencia, sino que dice, hey, yo quiero que la pases bien. No soy tan limitado para decirte, estás allá en la tierra sufriendo de escasez y apenas vas a sobrevivir. No, Dios quiere que disfrutemos. Y en ese versículo se compensa y se termina la idea con esto. Recuerda, les dice Pablo, que deben dar y deben compartir lo que tienen. Ese es el balance consistente. Así tendrán un tesoro en el futuro que seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Cuando uno adopta un poco más la idea de mayordomía, como César y Laura nos están transmitiendo, sin duda, y al seguir a Jesús nos damos cuenta que es distinto, un tantito, ¿verdad? Un poco distinto, por no decir demasiado, de verdad, a cómo entendemos nosotros el sistema económico. Quiero que me cuenten un poquito de eso porque César tiene una frase que me voló la cabeza, súper buena. ¿Qué piensan de eso? Cuando seguimos a Jesús hay una economía que es diferente, una economía distinta. Sí, así es. Aquí tenemos en pantalla a continuación una definición de cómo vemos la economía en el mundo. Hay muchísimas definiciones, esta es una definición bastante sencilla que dice que la economía es la ciencia que estudia la gestión que hacen las personas, las empresas y los países de recursos que son, y hago un énfasis en la palabra limitados, para satisfacer necesidades ilimitadas. Ahora, Lau decía que una de las razones por las que nosotros no somos generosos, no damos, es por el temor de que no alcance, de que se acabe. Y el sistema económico del mundo eso es lo que nos dice, que hay recursos limitados para una necesidad ilimitada. Entonces, si no me va a alcanzar, si se va a agotar, entonces me pongo de primero yo y de segundo yo, y si sobra, voy de nuevo, ¿verdad? Pero bien decía Dani ahora que en Dios, la economía de Dios es completamente diferente. Y acá vemos precisamente que en la economía de Dios nadie vive para sí mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y un cuerpo es una unidad. Cuando pensamos en nuestro cuerpo, ninguna parte es poco importante, ninguna parte está sobrando, ni algo es más importante que lo otro. Entonces, si yo en este momento me caigo y me golpeo, o me corto un dedo, una mano, inmediatamente con mi otra mano seguramente me voy a cubrir y voy a buscar, de alguna manera, mi cuerpo va a buscar restaurar eso que duele, eso que no está bien, para que todo el cuerpo esté bien, tenga satisfacción, esté completo. Y está este versículo, Dani, amigos, que habla un poco de eso que estoy ilustrando con el cuerpo y dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Me encantó la metáfora, es una metáfora que está en la Biblia acerca del cuerpo y hablando un poco, ¿verdad? Preparando la conversación, decíamos, de verdad, si uno se cae físicamente, las manos es que no dudan en ponerse delante del cuerpo. Y yo digo, o sea, es como si tuvieran vida propia, ¿verdad? Es una metáfora, pero no dudan en rasparse, no dudan en que si se van a quebrar, pero van a salvaguardar la cabeza, van a salvaguardar el corazón. Y esa idea de César, que es una metáfora, de nuevo, una figura increíble que está en la Biblia, es algo dinámico que ocurre con nosotros, las personas que seguimos a Jesús. Nos comportamos no solo pensando en mí, ¿verdad?, sino en los demás. Hay una frase que tenemos por acá que yo creo que responde muchísimo a los temores del por qué nos cuesta ser generosos, y quiero leerla. Dice así: la certeza que Dios está a cargo de nuestras necesidades y que tiene suficientes recursos para todos, nos permite compartir lo que tenemos con otros. Yo me identifiqué un montón con lo que decía Lau ahora, ¿verdad? Si tenés esa lógica que es muy normal de que si yo voy a dar, no sé, $1,000 de mi dinero para alguien más, son $1,000 menos
Eso es lo que dice la lógica para mi cuenta, ¿verdad? Pero si vos tenés la idea en tu cabeza de que, pero $1,000, ok, son infinitos en las manos de Dios, literalmente Dios tiene en abundancia para todos, se hace un poco más sencillo. Y aquí queremos aterrizar esta idea con algo que otra vez, esto en teoría es como a puerta cerrada, pero se está transmitiendo en YouTube, entonces un saludo a todos los de YouTube que van a escuchar algo no a puerta cerrada. Dudé demasiado si les iba a contar esta historia que les voy a contar y voy a intentar ser lo más breve posible, pero Laura y César me inspiraron un montón con este tema. Entonces, creo que muchas veces en stage he contado errores y desaciertos. Hoy voy a contar un acierto, entonces voy a darme el lujo de contarles una historia que es en realidad con un final feliz, que explica muy bien lo que César quiere decir con en la economía de Dios, nadie vive para sí. La mayoría de ustedes o algunos de ustedes saben que hace un par de meses, exactamente como 2, de hecho sí, mi esposa y yo perdimos a un gran amigo, ¿ok? Era un mentor, un guía espiritual, alguien que había invertido muchas horas en mí y en Pau y nos había enseñado demasiado de la Biblia. Y lamentablemente él tuvo un proceso decayente, ¿verdad?, de salud y él estaba en cuidados intensivos. Y yo no sé por qué, para los que son más lógicos y racionales, no tengo una respuesta más tangible, lo siento, a veces uno siente nada más. Y yo le dije a Pau, tenemos que dar, siento eso, siento que tenemos que donar. Y Pau de una vez no titubeó, de una vez dijo, ok, fijo, démosle. Y yo, bien. Y me hizo la pregunta difícil, ¿cuánto? Y yo, tranquila, suave, porque voy paso a paso, voy paso a paso. ¿Cuánto? Otra vez, no sé cómo explicarles esto, pero literal, tenía el monto en mi cabeza. Yo sabía cuánto desde el principio, y voy a ser muy honesto con esto, era un monto bien alto. Por lo menos relativamente para mis finanzas y las de Paola, ¿ok? Era un monto que le iba a hacer un agujero a nuestras cuentas al punto que hice la transferencia súper rápido, siempre móvil, súper rápido, porque si no me iba a arrepentir, se los prometo. De hecho, había un sillón en mi oficina y me puse en posición fetal y me quedé ahí un poco como triste, porque la verdad, como decía Alejandro Sanz, tenía el corazón partido, una parte de mí estaba rajado, dolida, te voy a ser honesto. Yo empecé a cuestionar mi propio actuar y yo dije, ¿quién me tiene a mí de jugando de vivo, de generoso? ¿Qué hice? Otra parte mía se sentía increíble, honestamente sentía como una gran satisfacción que no sabría explicarte, nada más me sentía lleno por haber hecho algo para mí bastante grande. El punto es, Eduardo fallece, nuestro amigo, y ese dinero queda para su familia y por supuesto, aunque él no lo vio, él no se dio cuenta. De hecho, acabo de percatarme que él no se dio cuenta de eso. Esta historia a mí me emociona un poco, ¿ok? Entonces espero no llorar al respecto, pero Pau y yo hicimos un viaje a Estados Unidos inmediatamente porque teníamos una relación con él, era un ministerio que nos había acuerpado desde hace muchos años y fuimos a enlazar algunos vínculos. Y en Estados Unidos conocí a Marcus, ¿ok? Marcus es un chico increíble. Yo decía que era como un rockstar, tenía como, usaba el cuello de la camisa como hasta aquí abierto, tenía un montón de anillos, un montón de pulseras, y si vos tenés anillos y pulseras está súper cool. Nada más digo que él era así como todo crack. Y recuerdo que cuando estaba en la casa diciéndole a Pau esto de tenemos que donar y todo, yo le dije, antes de irnos le dije a Pau, ¿sabes qué es lo peor? Que con ese dinero, lo peor, vea qué barbaridad, lo peor es, con ese dinero me pude haber comprado la guitarra de mis sueños. Yo le dije eso a Pau, hice números y con ese dinero me hubiera comprado la guitarra de mis sueños, porque ustedes saben que soy músico. Conozco a Marcus y el man tiene miles de guitarras. Y yo, ¿verdad? Porque tenía una tienda de música. Pero lo más curioso de la historia es que Marcus estaba súper feliz en la vida, por eso yo creía que era un rockstar, porque yo le preguntaba, ¿a qué te dedicas? Y él decía, yo tengo una tienda de música, pero juego golf a mediodía. ¿Por qué? Porque él tenía libertad de horario, porque tenía muchos recursos ahora. El punto es, hasta hace un tiempo Marcus, y se puso a llorar en la tienda contándome esto, había estado deprimido, había estado de verdad en una situación de clamarle a Dios por un cambio en su vida, porque trabajaba de 8 a 9, de 8 a 6, lo cual pues muchos de nosotros hacemos a veces o siempre, pero él era infeliz. Y él le dijo a Dios, por favor, dame la oportunidad de cambiar mi estilo de vida. Y llegó una persona, esto te va a sonar loquísimo, y se iba a retirar al dueño de la tienda y le dijo, yo quiero que tengas la tienda, pagámela con las utilidades a como puedas. Y Marcus se queda como, ¿qué le pasa a este man? Está loco, es la gallinita de huevos de oro. O sea, era mejor que Bunchback. Y Bunchback, yo conozco a la gente de Bunchback, que son mis amigos, pero quiero decir, en Estados Unidos la tienda era gigante, gigante. Y Marcus estaba muy feliz por esa idea y me dijo, Dani, yo honestamente creo que quiero ser generoso. Y empezó a traer guitarras, vean lo que es la vida, porque yo no sé qué quería hacer a este punto y me empieza a dar guitarras. Pruebe esta guitarra, ¿qué le parece esta guitarra? Y yo tocaba la guitarra, increíble. Y traía otra, traía Fender, traía Gibson, traía PRS, todas las marcas. Y trae más guitarras y al final me dice, ¿cuál te gusta más? ¿De cuál te enamoraste? Y yo, brother,
todas tus guitarras me encantan, todas son preciosas. Ustedes si no son músicos, esto les va a parecer rarísimo, es místico. Los músicos nos conectamos con el instrumento, hay un vínculo con el bendito instrumento y él estaba intentando que yo conectara con una y yo no conectaba con ninguna porque conectaba con todas. Entonces, trae una PRS, que es una marca de guitarra, los que son músicos lo saben, de $5,000. $5,000 en una guitarra. Y me la pone en las manos y me dice, quiero que te la lleves a Costa Rica. Y yo, no tengo $5,000 para una guitarra, pero ya iba a buscar la tarjeta de crédito. No, mentira. No. Vean a Laura. Y yo, mándenme a terapia. Le dije, no puedo. No. Me negué. Era demasiado difícil entender para mí que alguien me estaba regalando $5,000 en una guitarra, ¿verdad? Que era, yo no me había dado cuenta, ustedes ya votaron cabos, yo todavía no, de lo que yo había dicho antes en mi casa. Y me resistí. Y en ese estiré y encoge me dice, bueno, ¿qué más puedo hacer por vos? Y yo dije, bueno, mi esposa hace rato, ella toca guitarra, en casa solo tenemos una, ella quiere una hace rato, no tiene que ser de $5,000, yo sé que vamos a estar muy felices con una de menos valor y todo bien, y de veras trae una GS Mini, que es una guitarra como este tamaño, acústica, preciosa. Entonces llego yo con la guitarra para dársela a Pau, ¿verdad? Y yo sé que Paola dijo, este mae lo dejamos 5 minutos en la tienda y pasó la tarjeta de crédito porque pensó que yo se la iba a regalar. Y yo le dije, no, esto es un regalo de Marcus. Y Pau me hacía ojos y yo le hacía ojos, ¿verdad? Los esposos se hacen ojos, como, ¿qué está pasando? Y yo no sé, nadie sabe qué está pasando. Marcus nos está regalando una guitarra. Nos regaló una guitarra para mi esposa, nos fuimos y me dijo, quiero que vuelvas mañana, tengo unas camisas para vos con unas cuerdas. Regresé al día siguiente por las camisas y cuando llego, tiene una Fender Stratocaster, de la que me enamoré del primer momento, esa sí era el vínculo, abierta, y me dice, y le quito el precio. Y me dice, quiero que te la lleves a Costa Rica. Lo que hiciste por tu esposa, yo no lo hubiera podido hacer. Y yo le dije, yo tampoco. Yo la verdad no, yo no sé qué me pasó ayer. Yo no sé qué me pasó ayer, estaba borracho. Dios, perdón. Yo no sé qué me pasó y toda la noche otra vez en posición fetal. ¿Por qué? ¿Por qué di mi guitarra $5,000 de John Mayer? Bueno, me estoy extendiendo con esta historia. Cuando estaba en el aeropuerto, nos trajimos 2 guitarras y tomé esta foto. Puedes pasar al slide que creo que se me desconectó. Traje esta foto que, como diría iPhone, está en tu carrete. No sé qué significa carrete, pero bueno, los que tienen iPhone. Esta es la foto que uno toma así, ¿verdad? Como casual en el aeropuerto. Y veo las 2 guitarras y me cae y ato los cabos y le digo a mi esposa, ¿qué carajos pasó? Esa historia es real. Cuando me puse a llorar en el aeropuerto porque dije, hey, hace nada me estaba quejando todo grosero porque di una donación muy fuerte y yo dije, me voy a comprar una guitarra, la guitarra de mis sueños, y me estaba trayendo 2. ¿Sabes por qué? Porque la de Pau yo también la voy a usar, porque yo toco guitarra, entonces me estaba trayendo 2 guitarras gratis. Ahora, quiero ser muy claro con esta historia, porque en serio dudé mucho si la traía o no. No te estoy diciendo, de nuevo, la teología de la prosperidad, no te estoy diciendo, tenés que dar porque entonces tenés, ya, o sea, estés listo porque Dios te va a traer el doble, el triple. Esa no es la idea. Lo que sí es cierto es que hay un contraste. En la economía de nuestro mundo, ¿sabes qué pasó? En realidad, Marcus tiene que pagar esas guitarras. En realidad, en la economía de nuestro mundo, no hay utilidad para Marcus, hay pérdida. Para mí eran gratis. ¿Sabes qué pasa en la economía del mundo? Cuando una persona, Haggerty es su apellido, le dio a esta tienda a Marcus, él perdió esa fuente de ingreso increíble. ¿Sabes qué le pasó a mis cuentas? Perdieron capital cuando dimos esa donación. Eso diría el sistema de economía de nuestro mundo. Pero este es un sistema económico distinto, donde pasan cosas extrañas como estas, muy milagrosas, honestamente, a veces no tan tangibles. Y finalmente, puedes pasar el siguiente slide. Lo primero que hice con la guitarra fue traer a venir y a Open House a tocar, por supuesto. Este es en The Living Room, ahora yo era el rockstar, ya no era Marcus, tome por hablador. Traje la guitarra y lo primero que hice fue cantar aquí y servir con ella. Honestamente, para mí eso es demasiado increíble, es propósito, son historias que uno a veces pues, tiene que animarse a contar porque es parte de cosas que solo Dios hace. Y creo que tenemos un versículo que quiero leerte súper rápido. En 2 Corintios dice, el que da poco, recibe poco. Esa es la economía de Dios. El que da mucho, recibe mucho, ¿ok? Pero es algo dinámico que está pasando unos a otros. No es que estás siendo rentable, en realidad estás pensando en el otro y recibes un montón porque das un montón. Cada uno debe dar según crea que debe hacerlo. Cuando te hagan la pregunta difícil, ¿cuánto?
¿Cuánto debo dar? Bueno, lo que entendemos es según esté en tu corazón, según haya una predisposición. No tenemos que dar con tristeza. Yo estaba bastante ahuevado honestamente y aún así Dios me tuvo misericordia, ni por obligación. Dios ama al que da con alegría. Dios puede darles muchas cosas a fin de que tengan todo lo necesario y les sobre, y así podrán hacer algo en favor de otros. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que disfrutemos, que recibamos un montón y que demos un montón. Entonces, para devolverles a ustedes la palabra, otros, me encantaría que nos cuenten a quién o con quién podemos ser generosos. Creo que es una pregunta de fijo la hacemos. Sí, y bueno, me siento súper identificada con la historia de Dani, porque desde antes de casarme y ahora ya casados, que nosotros llevamos esa línea de dar y de ofrendar, nos ha pasado justo eso. Dios es tan maravilloso que cuando aparece alguien con alguna necesidad y vamos y ayudamos, ¿verdad? Y luego aparece alguna cosa por ahí, entonces César me pregunta, ¿y tenemos plata? Y yo voy y me fijo y esa cuenta siempre tiene dinero. Yo, igual que vos, no sé cómo Dios hace, pero en esa cuenta siempre hay dinero porque Él sabe que está destinada para ayudar. Así es que, wow, me siento como súper identificada. Y diría que, bueno, pensando en a quién dar y con quién debemos ser generosos, nuestra familia debería ser prioridad, ¿verdad? Antes de ir y arreglar los problemas del mundo, porque al final la generosidad es el amor llevada a la acción. Podemos dar sin amar, pero no podemos amar y no dar. Entonces, la familia tenemos que cuidarla. La iglesia, pero voy a dejarlo de último, y los más necesitados. De manera misteriosa, a veces incomprensible, Jesús siempre se identificó con las personas pobres, con los necesitados. Entonces, el hecho de dar, de donar a las personas con más necesidad, es como si estuviéramos donándole y ayudándolo a Él mismo. Cuando estábamos preparándonos para esta charla, leía un artículo que en números muy conservadores hay más de 1.000 millones de personas que se van cada noche a dormir con hambre. Y entonces uno puede decir, ay, entonces ¿para qué doy? Porque por si son tantos que yo qué voy a ayudar. Pero si más bien todos nos pusiéramos de acuerdo y ayudáramos, claro que sí, marcaríamos una gran diferencia. Y obviamente la iglesia, como matrimonio, tenemos el pensamiento que si somos seguidores de Cristo, si somos seguidores de Jesús, tenemos que donar, tenemos que dar y tenemos que generar ese compromiso a la iglesia que asistimos, porque al final es una familia extendida para nosotros. Cuando empezamos a ver la obra, ¿verdad?, que tiene Open, y antes de esto nosotros íbamos a otro lugar y teníamos a los chicos más pequeños, esto fue antes de la pandemia. Daniela no se iba a ningún ambiente de niños, no le gustaba, siempre estaba ahí con nosotros, y Emanuel estaba más pequeñito. Entonces nos decían que no nos podían cuidar a Emma hasta que no dejara el pañal y que hablara bien. Entonces nosotros decíamos, bueno, ok, hay que esperar unos cuantos añitos. Y entonces nos mandaban para otro ambiente donde igual tenía una pantalla y entonces nosotros desde que ahí podíamos escuchar la charla, pero llegábamos y era un caos, ¿verdad? Entre que había un montón de chiquitos y aquel calor y César se enojaba porque habían unos papás tirados en una mecedora dormidos, y entonces yo le decía, no, la verdad es que vamos a tener que ir a buscar otro lugar, porque ni lo estamos disfrutando nosotros, ni los chicos están aprendiendo, salíamos todos enojados. Entonces no era ese lugar. Y una mamá nos habló y nos dijo, en Lindora hay una iglesia que yo estoy feliz porque a mis chicos les pasaba lo mismo, estaban más grandes, pero están fascinados con los ambientes, y yo creo que sí te aceptan a Manuel desde chiquitito. Entonces, bueno, dijimos, vamos a probar, nos vinimos para acá, y de verdad, desde el primer día, Daniela, que nunca se iba para ningún lugar, salió encantada, y además nos cuidaban a Emanuel, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, nosotros dijimos,
listo, sabemos el valor que esto le está agregando a nuestra familia y cuántas familias más se están viendo beneficiadas, y definitivamente dijimos, vamos a donar aquí porque sabemos que es tierra fértil, ¿verdad? Tengo una pregunta muy difícil, honestamente, que sé que algunos nos hemos hecho alguna vez, porque Laura, de nuevo recuerden, esto es una conversación, de verdad queremos ser lo más honestos posibles. Hay un valor gigante en toda la operación de Open House, por ejemplo, y de muchas iglesias, y ha sido difícil ya el tema del dinero, ahora ser generoso y dar a la iglesia, ¿por qué? Dios necesita nuestro dinero. Es una pregunta que ronda nuestro radar y asusta y sale justo cuando vas a donar, dice, pero Dios no necesita mi dinero, ¿o sí? ¿Qué pensás? Sí, yo digo que esa pregunta es buenísima, ¿verdad? Porque definitivamente Dios no necesita nuestro dinero. Si decimos que Dios es el dueño de todo, Él va a hacer los planes que tiene ya con o sin nosotros. Esa es la respuesta corta. Pero si tenemos una respuesta ampliada, nosotros lo que creemos es que Dios nos quiere enseñar a ser generosos, tanto como es Él. Porque además Él es un papá tan generoso que yo digo, además dio a su único hijo por nosotros. O sea, qué más acto de generosidad que ese, ¿verdad? Y bueno, trayéndolo al contexto también de la iglesia, nosotros viendo el plan de Dios, el propósito de Dios a través de Open, dijimos en algún momento, trajimos a los chicos aquí, vimos los detalles, ¿verdad?, con los que se estaban saliendo de los ambientes, la inversión que se hace cada vez que conversamos, porque cada vez que estamos más cerca, digamos, de la iglesia, nos damos cuenta de que esto no se paga solo, ¿verdad? Pero que es un plan que debe ser, lo decías ahora, voluntario. Detrás de esto no puede haber obligación, porque Dios lo que nos quiere enseñar es a ser generosos, pero con un corazón contento, con un corazón alegre, ¿verdad? Y bueno, tú dices que hablas mucho, pero yo hablo más y puedo pasar toda la mañana hablando de esto. Y yo digo, Dios, o sea, tenía esto tan claro, que era tan importante, que en su palabra habló más del tema de creer, de orar, del amor, y sabiendo que Dios es amor y que es tan importante el amor, pero 2171 menciones del dar en la Biblia. Y no hablamos solo del dar del dinero, ¿verdad? Es dar los talentos, las capacidades, el tiempo, y yo creo que eso es algo que se valora un montón aquí en la iglesia, porque no es solo nuestra familia, es el montón, los cientos de familias que se han visto beneficiadas espiritualmente, emocional y socialmente también. Bueno, yo quisiera agregar que esto que dice Laura, a veces lo damos por sentado. Nosotros llegamos a un lugar como Open, o llegamos aquí a la iglesia Open House, y encontramos ese montón de detalles, tanto amor, tanto cariño, y creo que pasamos por alto qué es lo que sucede detrás. Yo fui invitado a participar como voluntario en el comité financiero de la iglesia. Bueno, esta iglesia es una iglesia que está organizada y que hay un buen gobierno, ¿verdad?, que busca velar, en el caso del comité, porque las finanzas en Open House se manejen de manera adecuada, transparente, y que se haga el mejor uso de los recursos. Pero estando ahí, ahora tengo información que antes no tenía. Yo antes decía, mira, bueno, que todo este piso que tiene Open House, ¿verdad?, que lo compró, y no, la realidad es que se alquila. O sea, este lugar hay que pagar mensualmente un alquiler importante. Y recordarán que antes de la pandemia, los que tienen un poquito más de tiempo, íbamos al cine y era chivísima, hasta comprábamos palomitas para escuchar a Julio y a Dani. Pero bueno, hemos discutido de esa posibilidad de de regresar a eso tan bonito. Digo, estamos súper cómodos, pero eso era cool. Y la realidad es que no es posible, porque la iglesia en este momento está en déficit. La semana pasada hablábamos del presupuesto, y esto es básicamente los gastos de Open House en este momento superan a los ingresos. Y mencioné el tema del alquiler, pero hay gastos que hay que pagarle a los técnicos,
que hay que pagar los servicios públicos, agua, electricidad, internet, de servicios municipales, todos los pagos que hay que hacer a la municipalidad. Hay un staff que, haciendo un paréntesis, es un staff de lujo. Ese staff es una columna para que todo esto suceda, y nosotros hablamos de que cualquier empresa privada, nosotros trabajamos en el sector privado, entonces uno quisiera tener a ese staff en el equipo de uno trabajando, realmente son de lujo. Y todo esto, como decíamos ahora en los ambientes, cuando vemos a Manuel y Daniel impactados, ¿verdad?, felices porque salen con un montón de detalles, me di cuenta hace unos días que hay una persona que trabaja incansablemente toda la semana para hacer que esos ambientes sean irresistibles y capturarnos, ¿verdad? Entonces, nosotros somos alrededor de 400 personas que asistimos a Open, pero regularmente en promedio asistimos como 208 adultos, 54 niños y 13 adolescentes. Entonces, yo que soy de números, y bueno, ahora de números en negro, no en rojo, me puse a hacer números de los gastos que tiene Open House, y si no hubiese gente que estuviera siendo voluntaria en el tema de donar, sino que tuviéramos que pagar para hacer posible todo esto que estamos viviendo, cada uno de nosotros, los adultos que estamos aquí, tendríamos que pagar una entrada de alrededor de 17,000 colones. Y yo dije, wow, o sea, es impresionante. Entonces, lo que nos dice a nosotros es el poder que tiene el donar y el sembrar en esta buena tierra, ¿verdad? Entonces, yo, que ahora veo el vaso medio lleno, lo que pienso es que tenemos todos una gran oportunidad de hacer de Open House un lugar cada vez más irresistible y que tenga un altísimo impacto en nuestras vidas, en nuestra familia y en un montón de gente que Dios conoce, que nosotros no conocemos, pero que seguramente vendrá pronto para ser impactada. César, gracias por eso. De nuevo, la conversación es muy honesta y en parte lo que César está diciendo, yo ahorita lo voy a apoyar con un slide que tengo para ustedes, porque parte del tema de ser generosos, si lo que aprendemos en mayordomía es tenemos que cuidar a nuestra familia, cuidar la iglesia, que al final es una asamblea, somos muchos, ¿ok? Es algo que está lleno de personas, no es un lugar, una organización que enriquece, son personas, son familias, chicos pequeños, adultos, que conocen y siguen a Jesús, y los más necesitados. Para nosotros era muy valioso y muy importante ser muy honestos con esto, y de hecho quiero contarles para terminar acerca de Open House con este tema. César decía, estamos en déficit, es verdad, y si eso suena... ¿Qué está pasando? Bueno, históricamente siempre hemos estado en déficit y la iglesia siempre ha estado en déficit. ¿Sabes qué pasa? Un poco lo de las guitarras. Siempre Dios trae a alguien que da una donación extraordinaria y ayuda a compensar para que estas sillas y los chicos en los ambientes siga funcionando, y va a seguir sucediendo de esa forma. Pero es Dios al final quien sostiene la iglesia a través de nosotros. Y esto es lo que nosotros tenemos en Open House, una práctica saludable. Eso es lo que yo creo y te la quiero compartir para terminar, del por qué de hecho donamos y creemos que donar en la iglesia es algo que podemos hacer con mucha tranquilidad. Primero, contamos con un sistema de gobernanza y administración saludable. En Open House no manejamos las cosas así. Yo nunca llego, ¿verdad? Y voy a ser súper honesto con esto, y saco de una caja chica un montón de billetes y empiezo a repartirle a alguien porque me antojé. Eso no pasa de esa manera. De hecho, hay un stewardship team, un equipo de mayordomía, eso significa stewardship, del cual César es parte. Y también una junta directiva. La junta directiva es un término muy empresarial, pero en la Biblia, y bueno, Lau es parte de la junta directiva en la Biblia, es ancianos, pero no te estoy queriendo decir nada con eso. Le dije que no dijera eso. Tiene que ver por sabiduría, es un término de sabiduría, consejo, porque en la junta cuidamos, yo soy parte de la junta también, cuidamos, velamos, ¿verdad?, el bienestar de la iglesia en muchas áreas doctrinales, lo que enseñamos, lo que aprendes de la Biblia, también en temas de visión, de misión y financieros. Entonces, no es así tan fácil como que alguien se va a enriquecer, la iglesia se va a enriquecer por ser una organización per se, no. Al final del día, de hecho, y voy a pasar al punto 3 y me vuelvo ahorita, invertimos todo lo que tenemos en nuestra misión y nuestra visión. Eso quiere decir, la escuchas todos los domingos, inspiramos a las personas a seguir a Jesús. Jesús es la mejor decisión que vos y yo podemos tomar, luego vamos a conversar más de eso más adelante, pero nuestra visión es ser una iglesia para todos, especialmente, y voy a ser muy honesto con eso, especialmente si tienes un amigo, una amiga, un vecino que te ha dicho, yo quisiera conocer a Dios, yo quisiera estar cerca de Jesús, suena bien Jesús,
pero la iglesia, no estoy tan seguro, ¿ok? Open House se ha propuesto ser una diferencia en todo lo que hace, en su ambiente. ¿Para qué? Para que cuando estés acá, entres y no seas juzgado, no seas de ninguna manera rechazado, sino que no pongamos tantas trabas, tantos obstáculos, sino que cumplamos nuestra misión y es guiarte, inspirarte, equiparte para que puedas seguir a Jesús, ¿ok? Para que puedas aprender de Jesús. Rendimos cuentas. No sé si alguna vez has visto un libro de contabilidad abierto. Open House hace eso. De hecho, el próximo 29 de noviembre, si no me equivoco, aquí vamos a tener nuestro evento de donantes. Si sos parte de nuestros donantes, estás invitado y tenés que estar ahí. Fernando Rojas y Javi y el presidente de la Junta y yo vamos a estar conversando de Open House, de nuestra situación financiera, y lo hacemos todos los años, no es hoy, lo hacemos todos los años. Al final del día estamos muy agradecidos con ustedes y de verdad es necesario rendir cuentas. Es una práctica de transparencia y de integridad. Finalmente, y esto quiero cerrar con esto, yo quiero que quede muy claro en una conversación difícil, el dinero, la generosidad de la iglesia, brother, hubiera hablado del Leo Messi o algo más fácil. Las donaciones en Open House son voluntarias. ¿Eso qué quiere decir? Va a sonar redundante, pero es un acto de voluntad, no impuesto. Nunca, nunca, nunca nadie va a manipular ni va a controlar nuestras donaciones. El día que alguien te pregunte, hermanito, ¿qué pasó con sus donaciones de octubre? Yo te doy permiso que le digas, ¿qué le importa a doña Vina? O sea, de veras, nadie anda detrás de nadie buscando la manera de sacar dinero. Es algo que creemos según las escrituras del Nuevo Testamento, hacemos porque nos nace hacer, porque creemos en una visión y en una misión, porque creemos que es parte, de hecho, de nuestra buena mayordomía. Finalmente, para cerrar, porque estamos un poquito con el tiempo en contra, una guía práctica para que podamos ser generosos. Sí, y bueno, si quieren llevarse algo práctico y sacarle una foto, esta es la firmina que hay que sacarle la foto. Preguntarle a Dios cuánto. Aquí no vamos a decir es un porcentaje, es un monto, hay que ponernos en oración y decirle, Dios, ¿cuánto? Esa cifra que nos ponga, ojalá decidirlo previamente, que no sea emocional, como decía ahora Dani, que podamos definir una periodicidad, que no sea solamente ahí de vez en cuando algo me sobra, sino poderlo destinar y tenerlo en el presupuesto de una vez predefinido y hacerlo en privado, en la intimidad. No tenemos que andarlo haciendo público, diciendo es que yo di, es que yo ayudé, es que la iglesia, es que yo le doy, sino no hay nada más lindo, ¿verdad? Que lo que hacemos en privado y que sabemos que Dios lo multiplica y lo premia en público. Gracias. Por favor, un aplauso súper fuerte a César y a Laura. Gracias por enseñarnos, por aprender juntos y guiarnos. Déjame cerrar con una oración. Nuestra meta hoy es retarlos, inspirarlos y equiparlos para ser generosos. Dios, quiero darte gracias por César y Laura, por esta experiencia, por esta conversación sincera, por la oportunidad que tenemos de participar de una economía diferente. Es un reto gigante, es un reto para nosotros enorme de verdad y te ruego entonces que nos des la gracia, la valentía, la decisión de ser parte de esto, de ser parte de un grupo de personas que siguen a Jesús aún con su dinero y con todos los recursos y todo lo que nos has dado como buenos mayordomos, buenos administradores. Te ruego que podamos tener paz, alegría al momento de hacerlo y que al final del día te ruego que seamos sorprendidos por lo que vos puedes hacer a través de eso. En el nombre de Jesús, amén. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Porfa, no se pierdan la tercera parte de esta serie de Hoy en 8. Que disfruten el domingo.